Hola, soy la doctora Gema Pérez, pediatra broncopulmonar, directora médica de Luz Salud. Y hoy día les voy a hablar de COVID-19. La pandemia nos incluyó un nuevo virus en nuestro historial médico y para ello es importante aprender a reconocerlo. Tiene síntomas comunes a la mayoría de nuestros virus, pero hay cosas que lo destacan. Primero, es mucho más contagioso que otros virus y puede causar distintos grados de la enfermedad. Podemos tener desde un resfrío común, tener una faringitis, una bronquitis, una laringitis y una neumonía grave, como hemos visto a lo largo de estos 2 años de pandemia, que pueda llevar a un paciente a la UCI. La idea es que nuestros pacientes no lleguen en ese momento y por eso lo ayudamos a pesquisar. Cuando tenemos un niño que no está vacunado, cuando tenemos síntomas importantes como tos, congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza distinto a lo habitual, nos debe hacer generar esta alarma y pensar en COVID-19 a diferencia de los otros virus. Cuando este niño ha tenido un contacto estrecho con un adulto o con otro niño ya confirmado COVID-19. En los niños más pequeños, menores de 2 años o lactantes menores de 1 año, pueden presentar, además de los signos respiratorios clásicos, esta irritabilidad, porque ellos no van a poder decir que les duele la cabeza o que tienen un dolor abdominal o de guatita importante. Pueden tener diarrea y pueden tener también estos síntomas que se asociaron al PIMS, al síndrome inflamatorio multisistémico. Este genera mucho mayor gravedad y fue temido durante toda la pandemia. Hay asociado a todos los síntomas respiratorios y digestivos unas lesiones cutáneas que son más o menos características y que rápidamente nuestro niño va a estar con un compromiso de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser difícil despertarlo, moverlo, más allá de la irritabilidad, y en ese momento es donde debemos acudir inmediatamente a un servicio de urgencia, porque este es un síntoma grave y de alarma. Así como es importante identificar el COVID-19 para cumplir el aislamiento o encerrarnos en nuestras casas para no contagiar a más personas, sobre todo cuando tenemos algún contacto con una persona con una enfermedad crónica respiratoria o cardiovascular o un paciente oncológico con cáncer o que tiene de alguna forma las defensas bajas, lo más importante es reconocer otros síntomas de alarma, además del compromiso de conciencia, los que son la dificultad respiratoria. ¿Cuándo sabemos que un niño tiene una dificultad respiratoria? En los más chiquititos, aparte de respirar agitado o con más frecuencia de lo normal, se le hunden las costillas, las costillas bajas, aquí a nivel supraclavicular, o el clásico aleteo nasal de los niños más pequeños. Los niños pequeños se obstruyen mucho más rápido porque respiran por la nariz. Entonces, al tener congestión nasal, ya es rápidamente llegan a la insuficiencia respiratoria y es donde ya estamos llegando bastante tarde, y eso es para consultar directamente un servicio de urgencia antes que tenga un paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico específico de COVID-19, además de los síntomas sugerentes o tener un contacto estrecho con un COVID positivo, es a través de un examen de laboratorio que se llama PCR de COVID o el test de antígeno, que se puede acceder más fácilmente comprándolos en farmacias o accediendo en los consultorios y centros de atención de salud. El tratamiento del COVID-19 es un tratamiento inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos los síntomas a medida que vamos teniendo estas afecciones. Si tengo dolor de cabeza o tengo fiebre, ocupar antipiréticos de uso habitual, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, exceptuando si tengo antecedentes de alergia a alguno de estos fármacos. Tomar líquidos abundantes, hacer el reposo en cama e irse levantando progresivamente a medida que nos sintamos mejor, pero lo más importante es evitar el contacto con más personas para la diseminación de la enfermedad. Con respecto a la prevención de COVID-19, lo más importante es que si estamos cerca de un probable caso de COVID-19, mantengamos el famoso distanciamiento social, en que consiste principalmente en el lavado frecuente de manos, evitar las muestras de afecto, besos, etcétera, más cercanos que implican mayor contagiosidad, el uso adecuado de mascarillas en niños mayores de 2 años. Antes, por el riesgo de asfixia, se recomienda no utilizar, pero sí se puede utilizar en reemplazo los protectores
que son para los coches o para las cunas para evitar esta exposición. Estos mismos protectores que se utilizan para la lluvia pueden servir mascarilla para un niño más pequeño. Y el cuidador debe lavarse las manos con frecuencia. Lo que es más importante aún es completar el esquema de vacunación de nuestros niños. Los mayores de 3 años deben tener ya su esquema de vacunación completo de COVID-19 y los que son mayores de 12 años ya están en la etapa de la vacuna bivalente de refuerzo anual para seguir con inmunidad para este virus. En resumen, ¿qué es importante para reconocer el COVID-19? Vamos a tener síntomas respiratorios comunes o inespecíficos que no lo diferencian mucho de los otros virus, pero sí vamos a tener un contacto con un caso sospechoso de COVID-19, no tener ninguna vacuna o no tener el esquema de vacunación completa y los síntomas más graves o de alarma como la dificultad respiratoria, la fiebre que es de difícil bajar, el dolor de cabeza que es muy intenso y la irritabilidad en nuestros niños más pequeños. Muchas gracias por su atención, los invito a seguir revisando nuestros videos y recuerden que Luft es la medicina del futuro.